con sus manos levantadas hacia el cielo. Usted está reproduciendo aquí en la tierra lo que millares y millares de ángeles anuncian en el cielo. Un nombre de reconocimiento, de exaltación. Santo significa alguien apartado con una finalidad, un destino y un propósito. Santo significa más que un estado moral, representa la elección soberana de un Dios que creó a un ser con una finalidad de propósito y destino. Si Él es santo, a través de Él somos santificados por su sangre, somos renovados en nuestra mente y en nuestro corazón y entendemos el poder y el valor de la vida eterna que se nos revela. Por eso, si usted puede sostener sus manos en agradecimiento, decir: Señor, gracias. Porque si los cielos cantan santo y en la tierra cantamos santo, el mismo ambiente del cielo va a venir aquí a la tierra. Y la misma gloria del Padre va a descender en medio nuestro. Y el mismo Espíritu Santo va a conectar nuestra vida con el rumbo, con el futuro, con el destino. Ya no eres más errante. Ya estás asegurado por un nombre. Ya tienes un origen y tienes un destino. Tienes un presente y tienes un porvenir. Tienes una gracia que te libera y un amor que te renueva. Que renueva tu corazón, que renueva tu mente, renueva tus pensamientos. Porque cada vez que la atmósfera del cielo es atraída sobre un lugar, la misma atmósfera engrandece tu espíritu y determina tu futuro. Entonces, si yo no sé cómo viniste, quizás un día domingo donde muchos dijeron: ay, qué bueno que está para quedarse un ratito más. Es más, muchos lo hicieron, tienen media falta. Pero aquellos que en el espíritu sentían una urgente necesidad de adoración, tengo una buena noticia. Dice que Él pone en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces lo que estás haciendo ahora es porque hay una voluntad en el cielo que te está despertando hacia algo nuevo. Y si la voluntad de Dios se está cumpliendo, cuando el Padre abre los cielos, otorga galardones de alto rango, porque la voluntad de Dios siempre viene para engrandecer, empoderar y transformar. Yo que usted estaría celebrando esta buena noticia. Porque si estamos aquí es porque estamos cumpliendo una voluntad. Porque no nos elegimos nosotros a nosotros mismos, sino tengo otra buena noticia: Dios te eligió a ti. Y si Él te eligió, el mundo puede estar en tu contra, pero tú estás bajo el favor y bajo la elección de parte del Señor. Entonces, ¿cómo le puede ir a alguien que fue llamado por Dios? Los de la primera fila nomás creen que les va a ir muy bien. ¿Y al resto qué? ¿Usted que no cree que le va a ir bien con Dios? Yo, por lo menos la versión que tengo yo, dice que al justo le irá. Y usted es justo por la sangre de Cristo, fue justificado. Entonces no es por sus obras, sino es por la gracia que fue justificado. Y si la gracia le justificó y usted es justo, ¿cómo le va a ir? Entonces, ¿por qué no celebra que le va a ir bien? ¿Y por qué no se alegra? ¿Y por qué no le da gracias a Dios? ¿Y por qué deja de ser intimidado por el presente y cree por su futuro en Dios? Porque Él te va a llevar a una gloria mayor. Él te va a llevar a las atmósferas superiores. Todavía no has visto nada. Esto recién comienza. Vamos, vamos, vamos. Contágiese del ambiente de fe. Despierte su alma. Determine protagonismo, acción, determinación. Porque todo lo que Dios encapsuló está en su ADN. Está dentro suyo. O sea,
No le crea cuando le hablan de que usted se parece a su papá, a su abuelo. Cristo ya cortó esa herencia. Yo tengo el ADN de mi Padre Celestial. Porque lo que yo he recibido fue la sangre de Cristo, que es la portadora de toda la información correcta que usted ha recibido. Entonces, cuando su mente lo quiera trasladar al pasado, la revelación de la fe lo conectará y lo posicionará en su presente. Entonces yo declaro que usted es inamovible en los destinos y en los propósitos que Dios le ha otorgado. Si no es hoy, será mañana, pero seguro que Dios lo va a cumplir. Entonces lo pasado ya fue, lo de Dios es presente y es futuro y viene en camino. Dije que viene en camino. O sea, cuando María estaba con dolores de parto, los camellos venían en camino. O sea, tu sufrimiento determina que hay algo que va a ser revelado, que te va a encontrar en el tiempo de gozo, no de aflicción. Lo que Dios quiere, cuando tú estás en aflicción, no disfruta lo que recibes. Pero cuando tú estás en gozo después de haber nacido, ya, Señor, gracias. Y seguramente María le habrá dicho: ¿no tenés otra cajita más con oro, con incienso? ¿No te sobró algo del camino? Porque el espíritu de gozo te hace activo en la fe y te hace consecuente en las decisiones. No te hace conformista, sino te hace protagonista de una nueva historia. Si hay alguien parecido, levante sus manos. Cuando tú sabes que eres enviado de parte del cielo y que tú sabes que cuentas con el favor de Dios, tú no pides las cosas pequeñas, tú vas por el premio mayor. Porque la mentalidad del reino te hace activo en las promesas elevadas de parte del Señor. Por eso un pueblo que no renueva la mentalidad se conforma con el maná. Aquellos que renuevan la mentalidad solamente quieren tierra prometida. ¿Dónde están los que quieren tierra prometida? Porque la mente determina tus adquisiciones y tus posesiones. Por eso tú dices: no, yo con esto no voy a negociar. Yo quiero todo lo que Dios me ha dado. Si me ha dado Cristo, no me dará con Él todas las cosas. Si Dios te ha dado su Hijo, ¿cómo no te va a dar todas las promesas en Él? Solamente la impaciencia se mata con la fe. Porque la impaciencia es una acción de tu alma. La fe es la determinación de tu espíritu. ¿Estás impaciente? Pídele a Dios fe. Porque la fe es la hacer. Lo saben, porque hoy no lo viven. Si lo saben acá, pero haga que repose acá. Cuando reposa acá es la certeza. Y tu lenguaje cambia. Me va a ir bien. Porque el reino modifica tu lenguaje. Estoy sano. Es mío, pero lo tengo, pero no tiene nada. O sea, cuando el reino deposita la fe en tu espíritu, siempre el lenguaje de Cristo era adverso a las realidades. Está muerto, no importa. Está enfermo, no importa. No tengo, no importa. O sea, el reino tiene que modificar tus características de lenguaje. Porque la fe es protagonista en la historia y en el desarrollo de los acontecimientos. Amén. Entonces, compórtese como tal. ¿O acaso hay alguien acá que Dios le haya fallado? Y usted no va a ser el primero ni va a ser la excepción. En miles de generaciones usted no va a ser la excepción. Así que despreocúpese por lo que está pasando y crea por lo que está por venir. Levante sus manos al cielo, porque vamos a entrar en el reino. Y el reino no significa entrar a un edificio religioso.
El reino es entrar a una posición de autoridad. Hay que entrar, dígale a alguien, hay que entrar. Pero dígaselo, vamos, me miran a mí, no, yo ya entré. Dígaselo a alguien que todavía está en la puerta. Hay que entrar, porque Dios está agitando las aguas, ¿o no? Dios está haciendo movimientos espirituales para que usted se zambulla, para que usted entre, para que no se quede en la orilla. Fíjese, la Biblia todo habla de cruzar el mar Rojo, cruzar el río Jordán, cruzar el mar de Galilea. Todo es cruzar al otro lado, cruzar a la otra orilla. ¿Por qué? Porque cuando las aguas se mueven, ¿qué hay que hacer? Hay que entrar. Diga, hay que entrar. Y vamos a entrar en el nombre de Cristo Jesús, porque si Cristo está en nuestra barca, no importa la tormenta, el destino está asegurado. Yo pensé que lo iba a celebrar. Yo pensé que le iba a poner un poquito de entusiasmo esta mañana. Yo pensé que su alegría iba a ser espontánea. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Y donde hay gozo, hay fuerza del Espíritu. Porque dice que con todo en Jehová me alegraré. Usted alégrese. Usted tiene que desarrollar las nuevas arrugas. Las arrugas de los costados. Y la pata de gallo es cuando se está riendo. Si no tiene pata de gallo, si tiene muchos ceños fruncidos, sus arrugas determinan lo que hay en su corazón. Pero cuando usted está gozoso, siempre tiene ahí como Brenda, las muequitas marcadas. Entonces póngale la mejor sonrisa a su vecino y diga, vas a ver este rostro siempre. Porque a partir de este tiempo solamente habrá gozo, alegría y sonrisas. Nunca más el diablo me va a amargar la vida, porque Cristo me ha redimido de todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La redención también es un buen pasar. No solamente las cosas buenas sucederán en el cielo, también te pasarán aquí en la tierra. Las cosas buenas es para celebrar a Cristo en vida. Por eso él entraba a las casas ahí a cambiar el ambiente. Le vamos a pedir al Señor que tiene que entrar a muchas casas para traer el ambiente de alegría, para cambiar el espíritu de la casa y para generar un ambiente de exaltación, de gloria y de alabanza en cada hogar. Porque donde está la victoria, simultáneamente está la alabanza. Porque no hay victoria si no hay alabanza. Y no hay alabanza si uno no sabe en la victoria de parte del Señor. Por eso tu manera de alabar determina tu manera de vivir. Siempre en victoria, siempre gozoso, siempre en autoridad, siempre en protagonismo, siempre hacia adelante, siempre conquistando, siempre arriba, siempre cabeza, siempre fe, siempre autoridad, siempre gobierno. Es el Espíritu que está dentro tuyo. Por eso hay que entrar. Y ahora puede tomar su asiento. Gracias, Señor. Bueno, ya podríamos terminar. No, dice, ¿por qué no? Si quizás lo que tenía que decir ya lo dije. Lo que pasa es que usted está acostumbrado a que tengamos el culto. ¿Sabe cuánto? Ya van más de 3.500 años de religión. Desde que Moisés bajó del Sinaí con las tablas y estableció los fundamentos de las leyes eternas que iban a regular y a dominar la vida del ser humano, tenemos sistemas de acercamiento a Dios, o sea, que es la religión. Pero el mensaje que de alguna manera usted escuchó y que tomó un protagonismo diferente es a partir de 2000 años. Cuando Cristo quería sacar a la gente de la religión y los quería introducir para que ellos entraran ¿en dónde? En el reino de los cielos o en el reino de Dios.
Mateo habla del reino de los cielos para no confrontar al sistema judío. No le dice el reino de Dios porque la palabra Dios en ese momento vinculada con el contexto greco-romano. Entonces era para no desdibujar el nombre de Dios, dice el reino de los cielos, para que ellos entendieran que había un reino operativo en sus ciudades, en sus casas, en sus aldeas, pero que ellos, por estar tan arraigados a las tradiciones, porque la tradición te quita la capacidad del discernimiento. Dígale a alguien, la tradición te quita la capacidad del discernimiento. Tu tradición evangélica te quita la capacidad de discernir. Cómo te formaron es lo que tú eres hoy, a no ser que el reino se te revele. Tus orígenes determinan tu comportamiento aún de tu fe. Aquellos que por lo general han sido formados en un concepto religioso, les cuesta entrar en el reino. Y aún lo que se llaman iglesias protestantes, de acuerdo a cómo formaron a sus creyentes, es lo que muchos creyentes hoy son. Entonces, si tú no entras en el reino, conservarás una tradición religiosa. Y muchos formados en iglesias protestantes, pero no tengo nada en contra de las iglesias, pero iglesias libres, bautistas, luteranas, donde el espíritu es un concepto del pasado y no es una manifestación del presente. Entonces, ¿cómo usted puede frenar la obra espiritual si la tradición no le permite creer por milagros y por la fe? Gracias a Dios que usted o muchos no vinieron el miércoles porque usted se hubiera horrorizado. Claro, pues ¿cómo paramos el Espíritu Santo? ¿Cómo paramos la locura de brincos, de saltos, de la liberación, de exclamaciones? Entonces la tradición y los conceptos y paradigmas a veces frenan el acceso para que puedas entrar en el reino de Dios. Entonces el mensaje de que Cristo vino a la tierra es entrar en el reino. Y usted va a encontrar decenas de veces entrar en el reino y entrar en el reino. Y habla de las conductas o de las formas. ¿Y para qué tenemos que entrar en el reino? Para vivir una vida diferente. Y para desarrollar una vida de acción o de actividad. Quiero que vaya a las Escrituras. Primero, si me acompañan, quiero comenzar con un texto que lo tenemos que poner como cabecera de nuestra vida, cabecera de nuestras acciones. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 25. Si usted tiene su Biblia, ábrala, le voy a dar tiempo, porque dijimos que usted todo tiene que pasarlo y filtrarlo por las Escrituras. Santiago 1:25 dice, mas el que mira, dije que le iba a dar tiempo, ya estoy acelerado. Busque Santiago 1:25. Da tiempo. Ojee, márquelo, póngalo, si tiene un lapicero, subráyelo. Usted tiene que entender que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar. Entonces, queremos enseñar con fundamento, dice la palabra, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, el que mira atentamente, o sea, la observación de la palabra es determinante para todas las cosas. Mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. La palabra produce libertad de paradigmas, de prejuicios o de estados mentales y aún emocionales. Dice la de la libertad y persevera en ella, habla de un ámbito de consecuencia y de perseverancia en aquellas cosas que hacemos, no siendo, ¿qué dice su Biblia? Oidor olvidadizo. Y este es el problema. Lo que usted oye, no lo hace,
no lo ejecuta, no lo acciona, no lo vive, ¿qué pasa? Se le olvida. Porque su mente está en un estado de conquista, o sea, su mente fue perdida en el Edén. Por lo tanto, toda semilla espiritual que es depositada en su vida, van a venir las aves de rapiña. ¿Para qué? Para quitarle la semilla, para que su mente no sea productiva en la fe. Por eso, usted escuche, la gente escucha, pero ¿qué pasa? Se olvida. Entonces, cuando nos olvidamos, no hacemos, y cuando no hacemos, no vivimos lo que Dios habló. Entonces la ecuación es simple, dice que desarrollemos atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, la ley que nos lleva a la perseverancia, porque la misma ley va a desarrollar en tu mente una capacidad sobrenatural para que tu mente ya no sea esclava del pasado, sino que esté determinada en cada promesa presente y en lo que Dios habló sobre tu persona. Dice, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. O sea, será dichoso, galardonado, feliz, contento. O sea, que mirar atentamente las Escrituras, perseverar en ellas y actuar conforme a la palabra es lo que determina en nosotros una conducta, una mente renovada y un espíritu directamente que va a producir los cambios y las transformaciones. Entonces, cada vez que usted recibe un código eterno del reino, ¿qué tiene que hacer? Mirar atentamente en dónde, en la perfecta ley. Marcar, grabar, escudriñar, discernir, desglosar, interpretar y establecer. Tiene que hacer todo un proceso de elaboración, de discernimiento, de escudriñamiento. ¿Para qué? Para que todo lo que haga sea bienaventurado. O sea, que esté feliz, sea dichoso en todo lo que usted hace. ¿Usted está dichoso en todo lo que hace? No me responda. Porque cuando tú haces algo conforme a la palabra y a la voluntad de Dios, hay algo que se despierta en tu espíritu, que no te lo produce ninguna satisfacción. Tú haces algo en las emociones y tienes un contentamiento pasajero. Te dan un lindo regalo, qué lindo regalo, al otro día ya. Pero el contentamiento espiritual de la bienaventuranza, de la dicha espiritual, no te lo quita nadie. Porque es algo espiritual, es algo interior, es algo que el hombre no comprende. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque te estás moviendo en base a la palabra y a la promesa de Dios. Entonces, cuando la promesa de Dios y la palabra es tu fundamento, tú vives en bienaventuranza. O sea, cuando el ángel se le presentó a María, como el ángel sabía que había sido enviado de parte del Señor, entonces que Dios no se equivoca cuando Él fue enviado, porque ángel significa enviado. Entonces, cuando el ángel fue enviado, ¿cómo la saludó? ¿Cómo le dijo? Bienaventurada. Porque sabía que en ese corazón esa mujer iba a cumplir, ¿qué cosa? La promesa. Iba a mirar atentamente la perfecta ley. Iba a decir, Señor, hágase tu voluntad. Entonces, a partir de ese día, ella con una sola respuesta, ¿a dónde entró? Entró al reino de los cielos por obediencia. Levante sus manos al cielo. Pues yo no sé si usted está entendiendo a dónde lo quiero llevar. Porque usted puede tener muchos años de religión. Es más, la religión mata tu capacidad del discernimiento y de la activación espiritual. Pero cuando hay una brecha espiritual que tú crees, Dios te va a llevar a entrar en el reino sin importar tu pasado, sin importar el proceso de vida que vas a comenzar a vivir por un solo acto de obediencia. Entonces, cuando Dios te dice bienaventurado, quiere decir que el ángel le dijo, vas a vivir conforme a la palabra. Entonces la palabra te va a dar un reconocimiento tan grande
que la historia va a hablar de ti. Levante tus manos al cielo. Porque cuando tú entras en el reino, al reino no te pide tu documento de edad. El reino está determinado por una decisión de obediencia que puede marcar el rumbo de tus generaciones. Vamos, aplauda a Dios, diga: Señor, quiero entrar en el reino. Porque si no, usted va a ver el reino, va a escuchar del reino, lo va a ver por internet, lo va a ver por YouTube. Pero entrar es otra dimensión, es otra sobrenaturalidad, son otras características de cosas. Yo no sé si han puesto alguna de las frases que puse, porque la frase la noto medio dormido en la madrugada, pero después la tengo que chequear. Puse: en la religión se convive con el viejo hombre, aceptando su condición. La religión te va a decir, siempre va a justificar. Pobrecito, no, que mira de dónde viene, mira el origen, su familia. Entonces, fundamentándose en la gracia y en la fragilidad humana, va a justificar toda actitud que el reino ha redimido, ha transformado y ha proyectado. Entonces la religión es un estado de conformismo, es la pasividad del ser humano, donde el hombre se puede quedar a vivir toda una vida en un ambiente religioso, pero sin experimentar la vida espiritual. Contamos hace unos días, estuvimos en un sepelio del papá de un conocido, y la religión estaba presente, y la gente repetía una oración sin vivirla. Entonces la religión alimenta la vieja naturaleza, te dice: quédate así, que estás bien. No creas, porque Dios puede cambiar tu vida. Entonces se fundamenta en la gracia, todo por la gracia. Entra de esta manera y conserva tu viejo hombre. Y en el reino no. Cuando Cristo entraba a un lugar, había transformación de ambientes, de personas, y había arrepentimiento. Por eso el mensaje de Juan era preceder una conducta. Dice: el reino se acercó. Tienes que tomar una determinación de cambiar tus pensamientos para poder entrar a una nueva dimensión de vida. Entonces, el arrepentimiento no es una acción de congoja, sino es una determinación hacia un nuevo horizonte de vida. La religión te dice: seguí como estás, porque tu conformismo retrasa las promesas. Y tu resignación le cierra la matriz a los milagros. Entonces la gente va, escucha y se va y no pasa nada. Y viven en las rutinas silenciosas de la monotonía de una vida que se les está apagando. ¿Por qué? Porque no han experimentado el nacimiento, que es lo que vamos a hacer. El nacimiento es aquello que engendra tus capacidades espirituales y que desarrolla una mente más allá de las cosas que tú has conocido. Porque muchos tenemos tradiciones, y aún tradiciones católicas, tradiciones evangélicas, tradiciones judías, tradiciones musulmanas, porque la religión es el espíritu del engaño. Entonces la gente sigue igual, creyendo que agrada a Dios, y está fuera de la obediencia y de la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios, no puedes entrar, porque se entra para cumplir la voluntad de Dios y los destinos de un llamado. Se entra para cumplir tu existencia en la vida y para que tus generaciones también puedan ingresar. Por eso Josué, cuando cruzó el mar, después de haberse sentado en ese lugar, cuando cruzó, el río Jordán, él dijo: yo y mi casa voy a servir, porque si yo entro al reino, mis generaciones estarán posicionadas en los lugares de gobierno y de autoridad. Yo no voy a dejar mis hijos en el desierto morir, sino que yo los voy a posicionar en una nueva historia de vida. Él entró al reino sin saber
que el reino vendría siglos después. Fue una determinación. Yo y mi casa serviremos. Entró. Entonces, cuando Cristo viene con el mensaje de entrar, muchos no entienden. Entonces, en el reino no haces lo que tú quieres, sino lo que Dios determina. ¿Cuál es la diferencia entre religión y reino? Que la religión crea seres independientes e individuales. El reino determina gente obediente. La religión te dice: haz lo que quieras, cree lo que quieras, móvete como quieras y estás bien. Y el reino te dice: no, cambia tu actitud, cambia tu manera de vivir, cambia tus pensamientos, cambia tus conductas morales, cambia tu lenguaje, cambia tu relación matrimonial, cambia tu relación con los hijos. El reino siempre te demandará una actitud de cambio para experimentar una transformación. Entonces muchos son llamados pero pocos entran. Entonces mucha gente escuchó durante años y se queda igual. ¿Cuál es la diferencia entre entrar o ver, escuchar u oír o discernir? Que el mismo mensaje determina características diferentes de acuerdo al oidor. O un oidor olvidadizo o un oidor activo. Entonces, tomemos un poco el ejemplo de este día, de estos 52 días. Todos escucharon el mismo mensaje, todos sabían de los 52 días, todos sabían lo que veníamos haciendo, pero la mitad de la iglesia estaba aquí presente. ¿Por qué? Porque muchos oyeron, pero no creyeron. Entonces, lo que oyeron y creyeron comenzaron a vivir una activación en lo espiritual. Cosas que van a comenzar a suceder a partir de este día miércoles. Cosas que no solamente están dentro de un calendario global, sino que están dentro de una promesa espiritual, de acontecimientos y de sucesos sobrenaturales, porque el oír y no hacer es lo mismo que no haber oído. Es más, el oír y no hacer es oír y no obedecer. Entonces, cuando tú no escuchas, no tienes juicio, pero cuando tú escuchas y no haces, sí que tienes condenación, porque entras en desobediencia. Entonces la religión crea seres desobedientes, porque aún Cristo se movió en una atmósfera de gente desobediente, que escuchaban el mismo mensaje, pero los paradigmas religiosos no le permitían discernir que Él era el Hijo de Dios. Sus discípulos tenían una formación religiosa de rechazo, de abandono. Entonces, Pedro: ¿quién dice la gente que yo soy? Entonces hay preguntas que tienen que determinar tus convicciones. ¿A quién estás siguiendo? ¿A alguien que entró en el reino del Padre, redimió tu vida y te entregó todas las promesas? ¿O estás siguiendo una tradición evangélica? ¿Qué estás siguiendo? ¿Estás entrando? ¿Estás entrando prácticamente en este cuello de botella de los últimos tiempos? ¿O tu comportamiento es el mismo de hace 20 años desde que te convertiste? ¿Tus pensamientos han sido evolucionados? ¿Tu fe se ha desarrollado? ¿Tu oración se ha incrementado? ¿Tu adoración se ha elevado? ¿O estás en el mismo nivel? Y la respuesta está en tus conductas de vida. Entonces, ¿tú quieres saber cuán profundo has entrado? Tienes que ver cuánta obra de transformación ha hecho Cristo en tu corazón. Si no hay transformación, no hubo ingreso. Y si no hay ingreso, es un estacionamiento. Por eso la vida te resulta infructuosa. Por eso los problemas están alrededor de tu vida cotidiana. Por eso crees no avanzar. Por eso crees sentirte en el mismo lugar. Por eso no hay transformaciones, porque las conductas
determinan lo que vivimos y experimentamos en Dios. Por eso el cambio, el arrepentimiento de la metamorfosis era el cambio para que la gente entrara y experimentara. Todos los milagros que usted lee es gente que entró con un solo mensaje. Gente que entró solamente por haber escuchado de otros que había alguien que estaba manifestando el reino y fue en busca de su milagro. O sea, fueron a buscar su milagro porque creyeron que solamente había un hombre enviado de parte del Señor y que Él lo iba a hacer entrar en el reino de los cielos. Entonces fue la gente a buscar el ingreso y a provocar el acceso. Mateo 7:2. Mateo 7:2 dice, 7:21, pero después si puede leer todo Mateo sería fantástico. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué dice su Biblia? La mía dice, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace, o sea, no es el lenguaje evangélico que tú usas, es la voluntad que tú vives y para quién tú vives. Entonces, muchos usan el lenguaje, pero viven fuera de los preceptos y de la obediencia a una palabra. Muchas usan información bíblica, pero viven en desconocimiento de las verdades eternas. Entonces no es el decir Señor, Señor para entrar, sino el entrar significa cumplir mandato, obediencia y voluntad. Porque no es tu voluntad, no son tus decisiones, es cuando tú entregas conscientemente tu vida y consagras tu vida de una forma abierta y determinada de entregar todo lo que te corresponde y todo lo que es tu vida, tu corazón, tu mente, tu alma y tu espíritu, entregárselo a Dios. Entonces, voluntad no significa decir una voluntad de labios y vivir una forma totalmente paralela a lo que yo digo hacer. Por eso, si vas a pedir, Señor, haz tu voluntad, en primer lugar, reflexiona que tus palabras pueden generar comportamientos y obligaciones. Y tus obligaciones pueden determinar consecuencias. Entonces, hacer la voluntad de Dios no es una frase emotiva. Por eso no puedes entrar en el reino si no estás dispuesto a obedecer. Por eso los caminos alternativos son cientos. Los caminos que te conducen a tus propios destinos, al propio desarrollo de tu vida, son cientos de alternativas, pero hay un solo camino y se llama Jesucristo. Yo soy el camino. Diga, un solo camino. Nadie puede entrar al Padre si no es por medio de Él. ¿Y por qué por medio de Él? ¿Por qué por medio de Cristo? Porque Cristo con su sangre ha redimido tus pensamientos. Porque Cristo con sus llagas ha redimido tus enfermedades. Porque Cristo con su dolor y con su sufrimiento te ha libertado de toda opresión. Porque por medio de Cristo es lo único que te conduce a una libertad plena, existente y maravillosa aquí en la tierra. Porque tú no puedes hacer voluntad si no has sido redimido en tu forma de pensar. Porque tu forma de pensar va a determinar lo que vas a vivir, lo que vas a alcanzar y aún lo que vas a recibir de parte del Señor. Porque Dios no entrega promesas sobre mentes errantes. Dios no entrega promesas sobre gente desobediente. Dios no entregará promesas sobre personas que no quieren hacer su voluntad. Por eso la gracia todavía da segundas oportunidades. Por eso la parábola del padre entregó herencia
sobre alguien que no quería cumplir la voluntad del Padre. Y usted conoce los resultados. Hay cosas que no se reciben, porque si no hay voluntad, diga, no hay bendiciones. Si no hay voluntad, no hay crecimiento, porque Cristo dijo, aún ustedes piden y piden mal, porque piden para vuestros deleites y placeres humanos. Piden para alimentar su carne, pero no para cumplir su propósito. Entonces, si tú no estás en obediencia o en voluntad o con característica de cumplimiento, vas a retener todo lo que Dios tiene preparado sobre tu vida. Por eso el hijo pródigo recibió herencia, pero sin característica de cumplir la voluntad. Entonces, cuando tú vives fuera de la voluntad, tomas las peores decisiones de tu vida. Eliges mal, tomas rumbos equivocados, porque cuando estás mal fuera de la voluntad de Dios, la voluntad es lo único que garantiza tu protección y la cobertura sobre tu vida. Fuera de la cobertura de Dios estás expuesto a las circunstancias del sistema. Por eso Pedro le dijo, Señor, ¿dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? Fuera de la voluntad del Padre, por medio de tu llamado, ¿dónde voy a ir? Si solo tú tienes palabra de vida, solo por medio de ti encuentro la voluntad. Por medio de ti conozco el amor del Padre. Por medio de ti descubro que sirvo para algo en la vida. Por medio de ti alguien me fue a buscar a Galilea. Por medio de ti encuentro la paternidad de un Dios que me ama. Porque a veces la personalidad, todos hablan del Pedro agresivo, del Pedro duro, del Pedro cerrado, del Pedro peleador, pues cortaba oreja y no más, iba a los bollos y no más, agarraba guante y no más. Pero la Biblia me habla solamente de la madre de Pedro, de la suegra de Pedro, una relación, pero no habla del padre. Entonces, cuando Cristo se acerca sobre Pedro, lo que encuentra a través de Cristo, Pedro, es paternidad. Es redención de una figura. Es saber que existía porque el Padre le demostraba su voluntad por medio de Cristo. Es el acto redentivo del amor. Entonces, cuando se te revela el amor del Padre, tú quieres hacer la voluntad del Padre. Cuando no conoces el amor del Padre, tú sigues en tu independencia o en tu individualismo personal. Pero cuando descubres el amor de Dios, tú eres, te puedo decir, obediente extremo. Porque la carencia de amor te hace racional en tus justificaciones humanas. Todo lo vas a justificar, todos tus actos van a ser justificados. ¿Por qué no obedeces a Dios? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no alabas? ¿Por qué no cantas? ¿Por qué no das? ¿Por qué no vives? Todo va a encontrar una justificación en tu alma. Pero cuando tu alma se redime por medio del amor y de la experiencia de la redención, haces como María: Señor, hágase tu voluntad. Entonces, tu corazón precede la revelación. No va a haber ángel manifiesto si no hay una actitud de obediencia. El ángel no se revela sobre gente rebelde. El ángel de Jehová se revela sobre gente sumisa y obediente. El ángel de Jehová no se revela sobre gente indiferente, que le da lo mismo una atmósfera o no. El ángel en la presencia de Dios no se revela donde no hay gloria, donde no hay sujeción, donde no hay humillación. La gloria se revela sobre personas con actitudes y responsabilidades de darle causal a lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha hablado
y lo que Dios va a manifestar. Porque no es que Dios no opera, sino que Dios no opera sobre gente que no está dispuesta a obedecer un mandato o una dirección de parte del cielo. Porque la religión te hizo creer que quedándote en la tradición ibas a estar bien. Entonces, pones el freno de mano en la vida, conservas una conciencia de salvación, porque parecería que para muchos es lo que aspiran, solamente llegar a la salvación, pero sin haber disfrutado plenamente una vida de haber entrado en el reino de Dios. Entonces vemos la palabra y dice, no solamente el que dice Señor, Señor, no solamente el que hace milagros, el que opera sanidades, no solamente, sino el que hace la voluntad. ¿Estás haciendo la voluntad? O mejor dicho, ¿sabes lo que es hacer la voluntad? ¿Qué es la voluntad del Padre? ¿Te has preguntado qué es lo que Dios quiere con mi vida? ¿Cuál es el de voluntad? Significa deseo, placer, complacencia, voluntad divina, voluntad soberana, el deseo máximo expresado. La voluntad, la palabra telema, que significa en griego, es aquello que está por encima de tus decisiones y aún de tu propia vida. ¿Sabes que tú existes por la voluntad de Dios? ¿Lo sabías? ¿Hubo alguna decisión desde la eternidad que determinó sobre la vida de un ser que nacería en un territorio remoto y que Dios usaría una familia, un embrión, una relación conyugal o no, o un accidente fortuito, o una noche fortuita, para traer a alguien, un ser con vida, con destino y con propósito? Entonces, cuando la voluntad decidió tu existencia no está determinada por los factores humanos, sino por las decisiones divinas. Entonces tú existes no por tus propios méritos ni por las decisiones de tu padre. Tú existes porque Dios te ha traído a este lugar para revelar su gloria y manifestar sus promesas por medio de tu persona. Si hay alguien que se sienta a la voluntad de Dios, que dé una ofrenda de palma y diga: Señor, yo existo porque tu deseo se ha cumplido aquí en la tierra. Entonces, hacer la voluntad de Dios te hace entrar en el reino. Y cuando tú entras en el reino, nunca más querrás negociar con la religión. Imagínense los discípulos. Escuchan de un maestro de Nazaret, del linaje de David, que operaba con una sabiduría, con milagros, y vivía en dimensiones donde la voluntad del Padre atraía a la gente correcta. Cuando Cristo va al mar de Galilea por estar cumpliendo la voluntad, Él ya sabía quiénes habían sido elegidos. Por eso Él dice: los que tú me diste. O sea, ¿por qué se los dio el Padre? Porque Cristo estaba siendo de Dios. Entonces, cuando tú estás haciendo la voluntad, Dios no te va a enviar gente incorrecta. Por eso te puede filtrar algún Judas, pero por lo general el 90% son gente efectiva en el reino. Entonces, cuando Él va a Galilea, ya sabía que era Pedro, Jacobo, Juan, los hijos de Zebedeo. Él ya sabía. Entonces comienza a hablarle con un llamado: vengan, ven,
corto, sin discurso, sin mensaje. La voluntad de Dios atraía a personas para que puedan entrar en el reino. Pero desde el llamado hasta el ingreso puede haber un proceso de tu vida hasta que no cambias tu manera de pensar. Por eso Él le manifestó milagros, evidencias celestiales, manifestaciones. Le preguntó acerca de quién era Él. Lo llevó a los escenarios de la transformación o cuando se desfiguró en el monte. ¡Wow! ¿Quién es este? Y los invitaba al reino, el reino del Padre, el reino de los cielos, al reino de Dios. Y les daba un mensaje y lo llevó a Jerusalén y lo llevó al templo y le mostró la frialdad y la indiferencia de un sistema sin vida espiritual, pero conformándose en las tradiciones. Y en el mismo sistema le sanó paralíticos, fue al estanque de Siloé, sanó ciegos, cojos, y le mostraba que el reino estaba operativo, que eso era el reino. Y le decía: vengan en pos de mí. Y ellos estaban entre la tradición y el animalito o la obediencia. Por eso la cruz fue una redefinición del carácter de la voluntad. Por eso la cruz probó hasta qué punto ellos iban a seguir la voluntad de Dios. Porque es fácil seguir la voluntad cuando te va bien. Pero ¿estás dispuesto a seguir la voluntad cuando no te va tan bien? Entonces la cruz redefinió sus motivaciones. Está bueno esto del reino, vamos detrás del Señor, porque hay panes, peces, comemos gratis en las casas de Zaqueo. Nos invitan los principales, buena comida, buen vino, está bueno esto del reino. Pero el reino redefine tus convicciones y tus creencias. ¿Qué sigues? ¿Qué persigues en la vida? ¿Cumplir tus deseos o hacer la voluntad? Si haces la voluntad, Mateo dice que vas a entrar. Si cumples tus deseos, quedarás en la mitad del camino. Si tus motivaciones es perseguir lo humano, te quedarás con solamente una recompensa de haber recibido ese solo milagro y te quedarás fuera de todos los privilegios que el reino tiene para entregar sobre tu vida y sobre tus generaciones. Por eso no es solo ver, sino tienes que entrar. Por eso San Juan 3, que mandamos el texto ayer, está el debate de Nicodemo. Vamos a San Juan capítulo número 3, verso 3. Y usted conoce bien la historia. 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no pueden entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le da el doble nacimiento. El nacimiento en primer lugar ¿por dónde tenía que nacer primero? Pero dígalo con fe, no lo voy a exhortar ni le voy a poner un 1 con letra roja. Claro, tiene miedo, no está en la secundaria, está en el aprendizaje. Por las aguas. Y todos nos quedamos ahí, el nacimiento por las aguas. Es más, y lo íbamos a tener ayer y vinieron aguas del cielo. Entonces dijimos, bueno, ya lo vamos a hacer. Entonces la religión te lleva a las aguas. Entonces para Nicodemo el tema de las aguas no era un tema de relevancia
o tan importante, a no ser que el reino revelara el significado y la representatividad de las aguas. Porque Nicodemo, ¿saben por qué? Porque Nicodemo estaba acostumbrado casi todos los días, o una vez por semana, o para las fiestas solemnes, pasar por las aguas de la mikvé, que eran los piletones de purificación. Entonces, cuando Cristo le habla de las aguas, bueno, pero un baño más. Entonces yo ya entré al reino. No, tú puedes haber pasado por las aguas, pero no haber regenerado la mente espiritual. Por eso hay mucha gente que se bautiza, pero no es transformado espiritualmente, porque nunca el Espíritu regenera la nueva criatura. Entonces tenemos mucha gente en las iglesias que solamente ven el reino, ven la promesa y nada más, porque nunca han sido cambiados ni transformados. Entonces el tema no es en el ritual de las aguas, sino en el poder del nuevo nacimiento. Entonces por eso para Nicodemo dijo, bueno, tengo que nacer por las aguas, y bueno, la próxima fiesta me vuelvo a sumergir en la mikvé, como lo vengo haciendo desde los 12 años, que ya entré en el estatus de rabino y soy un principal, tengo reconocimiento. Entonces, para él había entrado en el reino, porque creía que su posición sacerdotal lo hacía garante de los merecimientos. Hay muchos que dicen, no, yo estoy en el reino. Sí, pero ¿lo estás viendo o has entrado en el reino? Porque de ver los testimonios de otros hasta que tú lo vivas es una gran diferencia. El ver los milagros de sanidad en otras personas hasta que tú lo experimentes es una gran diferencia. Por eso mucha gente veía el reino, pero no vivía el reino. Porque muchos pasaron por la mikvé cada vez que iban al ritual del templo, pasaban por el ritual. Se purificaban, se lavaban y hacían los actos religiosos, pero interiormente o espiritualmente no vivían una regeneración de los pensamientos de la mente. Por eso Cristo le dice, no solamente tienes que haber pasado por agua, sino por el Espíritu. Porque si el Espíritu no renueva tu mentalidad está arraigada a una tradición religiosa y no experimentará una nueva vida, porque la nueva vida en Cristo determina cambios de actitudes, cambio de lenguaje, cambio de pensamiento, cambio de manera de hablar y cambio de comportamientos, como le dije recién, internos. ¿Dónde se evidencia que la gente entró en el reino? Cuando tu entorno cercano es afectado por tu influencia favorable. Por eso muchos hijos no quieren venir. ¿Saben por qué? Porque el reino no ha sido revelado, sino las tradiciones y la religión ha sido presentada como una alternativa a Dios. La religión no cambia, las tradiciones no cambian. Solamente el reino puede regenerar una conducta correcta, llevarte al arrepentimiento, a un cambio de vida, a una actitud, el cumplir la voluntad de Dios. Tú no puedes cumplir la voluntad de Dios con la contaminación de tus pensamientos y de tu alma. Por eso telemá, que es voluntad, está conectada en romper el área emocional de las decisiones. Porque lo que se vio afectado en el huerto del Edén fue la mente. Y la mente está conectada con el alma. Mente, emociones y voluntad provienen del alma. Entonces, cuando no haces la voluntad de Dios, ¿saben por qué? Es porque tu alma está engrandecida. Porque tus razonamientos son prioridades. Porque tus decisiones son más importantes que la voz de Dios. Porque la independencia de tu vida te hace dependiente de los errores. Solo la gracia te libera
y te exime de tus equivocaciones, porque el amor de Dios te redime. El amor de Dios cambia tus pensamientos, cambia tus convicciones y aún cambia tus motivaciones. Por eso cuando Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, él, ¿por qué hablaba de Cristo en él? Porque él estuvo determinado a cumplir en obediencia el llamado desde que Cristo se le reveló camino a Damasco y vio su gloria. Él fue regenerado y él nació en el Espíritu. La Biblia no habla del bautismo de Pablo, pero sí habla del encuentro con Cristo. Entonces usted saca las consecuencias. Si no hay una regeneración espiritual, existirán tradiciones religiosas y estancamiento emocional, rencores, orgullo, dolores, amargura, falta de perdón, egoísmos, ansiedades, depresiones, soledades. Si la obra del Espíritu no regenera los pensamientos, se vive dentro de una religión, pero sin entrar en el reino. Levanta tus manos al cielo. Por eso el deseo de Cristo, ¿cuál era? Que entren en el reino. Porque la gente tenía demasiada religión, pero no tenía experiencias con Dios. La gente tenía demasiado conocimiento, pero no vivía ni practicaba la palabra que ellos conocían. Entonces, entre que la conozcas y que la practiques hay una gran diferencia. Por eso el Señor no fue a buscar gente en su reino a los ámbitos religiosos. No había ningún maestro de la ley, no había ningún fariseo, no había ningún saduceo, no había ningún escriba. Solamente había gente obediente, llamado los pescadores de Galilea. Es más, Cristo le dije, si tu justicia no es mayor que los dos fariseos, no puedes entrar en el reino. Entonces, si tus actos, ¿qué es la justicia? Actos de equidad, actos solemnes, actos de bondad, transparencia espiritual, integridad de lo que tú hablas y lo que tú vives. ¿Qué es la transparencia? Es aquello cuando vives a Cristo en el Espíritu y Él cambia tu forma de actuar y te lleva al conocimiento y aún te introduce en el arrepentimiento. Porque recuerden que el mensaje de Juan dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino puede estar cerca, pero entrar en el reino es una decisión de todos los días. Por eso le dije el día miércoles mucho, hay gente que no, y ya se lo digo, no se la van a bancar, no se van a aguantar. Porque el Espíritu los va a llevar a la transformación, a las conductas correctas. Si no, el mismo Espíritu los va a incomodar. Porque el Espíritu lo que desea es la transformación, el nuevo nacimiento por el Espíritu, que puede desarrollarse durante toda una vida. Yo ya recibí el Espíritu Santo y hablé en nuevas lenguas. Y hablé en nuevas lenguas allá en la década del 80. Y hoy tu corazón sigue cargado de maldad, de egoísmo, de ambiciones, de robo y de tantas cosas. Entonces, una experiencia no es una regeneración espiritual, no es una transformación. Fue una experiencia con la gloria de Dios, como la tuvo Saulo, que se convirtió en Pablo. Él tuvo la experiencia, pero hubo un arrepentimiento inmediato. Señor, ¿qué quieres? Pablo, te es duro dar cosas contra el aguijón. Ve a tal lugar, te haré, a tal lugar te llevaré a los gentiles. Y comienza y el viejo Saulo se convirtió en Pablo porque fue regenerado y transformado espiritualmente. Entonces, si te escapas del Espíritu, no tienes chance de la transformación. Por eso
La gente atada religiosamente, cuando hay un mover espiritual, viene la distracción. Porque no quieren cambiar. Porque están conformes a lo que ellos viven, lo que ellos conocen. Porque aman más la oscuridad que la luz de la transformación. Por eso cuando el Espíritu se mueve, usted lo va a ver desconectado de la vida espiritual. Porque la luz demanda transformación. Y la luz exhibe tus imperfecciones. Y la luz te muestra lo incorrecto y te lleva a la reflexión de tomar una decisión de cambiar. Y el cambiar significa morir. Y el morir significa transformar tu entorno, tu propia vida. Entonces el reino es un llamado para muchos, pero es una decisión de pocos. Por eso dice que ancho y espacioso es el camino de la perdición, pero estrecho y angosto el camino de la salvación para entrar en el reino. Y cuando hablamos de salvación, hablamos de transformación. Ojo, la redención no va a ser en el cielo. La redención tiene que ser hecha aquí en la tierra. Muchos creen, no, por la gracia me muero. Por eso los sepelios están llenos de gente que se va al cielo. Y digo, ¿cómo hacen? Me cuesta toda la vida. Una obediencia, integridad, demanda el Espíritu. Y se muere y se va al cielo. Y encuentra ahí en los sepelios 3 mujeres, hijos, tantas cosas. ¿Cómo? Porque la religión te convence que como estás bien. El reino te confronta a una transformación y un cambio de vida. Entonces, si no hay en el Espíritu algo en tu interior que te quiera llevar a cambiar, solamente darás brincos del Espíritu, pero no entrarás en el arrepentimiento genuino. Porque los cambios no vienen por saltar bajo la unción del Espíritu Santo, sino los cambios vienen con decisiones que te acercan a una vida de perfección, a una vida de obediencia, a una vida sincera y una vida de verdad. El ser transformado o entrar en el reino no es en hablar en lenguas. Porque Mateo dice que hay muchos que hablan en lenguas, que profetizan, que sanan los enfermos, pero no van a entrar. Entonces asegúrate que haya una transformación espiritual y que mañana seas mejor que hoy y que pasado mañana haya un incremento de grandeza en tus actitudes, que tus palabras sean suaves y dulces cuando se pronuncian, que reproduzcas la vida de Cristo en tu interior para que cuando te vean a ti lo puedan ver a Él, porque el amor redime las imperfecciones. Y esa es la transformación. Él está decidido en cambiar tu vida. Por eso entrar en el reino es un llamado de muchos y una decisión de pocos. Porque te va a costar todo lo que tú tienes, lo que has logrado, tu carácter, tu forma de ser, tu personalidad. Cuando se te revela el Espíritu, dice: Señor, haz conmigo lo que tú quieras, como lo dijo María. Póngase de pie. Yo le estoy adelantando un poco de todo lo que vamos a vivir y experimentar. Porque Dios va a comenzar a manifestarse de una forma tan sobrenatural como hemos tenido experiencia en estas últimas reuniones. Y una experiencia no es para un buen momento, sino es para tomar decisiones claves en nuestra vida. Por eso, ¿cómo usted sabe que Nicodemo fue transformado espiritualmente? Que él nació de nuevo por el Espíritu, porque cuando recibió ese mensaje con Cristo, el hombre cambió en sus actitudes. Dejó su posición de principal y se humilló en sujeción
a la voz de Cristo. Porque Nicodemo no desaparece del escenario de los acontecimientos, sino que usted lo va a encontrar en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 19. Lo va a encontrar en el sepulcro después de la cruz, con 100 libras de aloes, de mirras y de ungüentos. 33 litros de perfumes y fragancias. Entonces habla de que una actitud determinó una transformación. Nadie se presenta con 33 litros de aloes y mirras si el reino no ha sido revelado en un corazón. Por eso su sacrificio determinó su convicción y su transformación de vida. Él sabía quién era Cristo. ¿Tú sabes quién es Cristo? ¿O has oído por medio de las tradiciones? ¿Te han hablado de Él o lo has experimentado? ¿Lo has vivido? ¿Has vivido el Espíritu del Padre? ¿Has vivido en tu interior? ¿O solamente persigues tradiciones enraizadas en pensamientos y en conductas de vida? Pero cuando se te revela su amor, tus acciones determinan cambio de vida. Por eso el nuevo nacimiento del Espíritu es determinante para todo lo que Dios va a soltar en el último tiempo. Si no hay gente preparada, gente dispuesta a obedecer, se perderá una de las mayores olas de manifestaciones que Dios va a derramar. Lo que estamos viviendo como iglesia es pequeño con lo que Dios va a soltar si creemos y si somos buenos administradores de su presencia.